Antes que nada, la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cibernéticos que se unen a nosotros desde distintos lugares. Hoy me dijeron que se iba a conectar por ahí Marlene desde Puerto Ordaz, Venezuela. Den un aplauso a Marlene allá hasta Puerto Ordaz, Venezuela. Por supuesto, Lismérica, que siempre están con nosotros, nuestras hermanas en San Luis Potosí, también que se unen vía Facebook Live y bueno, cualquier persona. Hay personas que yo ni sabía que nos veían, pero de pronto me entero y me dicen, no, yo los veo desde Dallas, los veo desde Monterrey. Entonces, donde quiera que estés, eres bendecido y bendecida, y hoy espero que seas edificado juntamente con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? El mensaje le puse por título: ¿cómo se expresa Cristo en nosotros? ¿Cómo se expresa? Acuérdate que la semana pasada, brevemente repasando, vimos que Cristo mora en nosotros y mora en nosotros para poder expresarse. Pero hoy vamos a ver la parte que sigue y vamos a meditar en el mensaje, cómo se expresa Cristo en nosotros. Hay una escritura que quiero que me acompañen a leer, está en Romanos 12, del 1 al 11. Romanos capítulo 12, versos 1 al 11. Y dice de la siguiente manera: así que, hermanos, les ruego. Fíjese lo que el apóstol dice, es un ruego que nos hace. Dice, les ruego. Quiere decir que esto es sumamente importante para él, que nosotros hagamos caso. Les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Voltea a alguien y dile, te están hablando a ti. Dile, te están hablando a ti. O sea, eso no es para ver a quién le toca ya, eso es para todos los amados hermanos, amén. Amados hermanos. Y nos está hablando, hermanos, somos todos los que pertenecemos a Cristo Jesús. Entonces en el verso 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, eso quiere decir la mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que quiere decir ahí simplemente es que nadie se ande creyendo la divina garza o la última coca en el desierto. Piense cada uno de sí con cordura. Eso es lo que está diciendo. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, todos digan así nosotros, díganlo otra vez, así nosotros. Esto está hablando que aquí nosotros, los que pertenecemos a Cristo, así funcionamos. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos cuerpos? Uno nada más. No hay cuerpo católico y cuerpo protestante. No hay cuerpo de las asambleas y cuerpo de iglesia no denominacional. Cristo es un solo cuerpo y todos los que creen en Cristo son de Cristo. ¿Alguien dirá amén? Entonces, y nosotros debemos de aprender a considerar que como hermanos podemos tener diferencias, pero mientras creas en Cristo
y creas que Él es el único que nos puede salvar y que de hecho nos ha salvado, entonces eso es lo que nos une en vez de separarnos por las cosas que pensamos diferentes. Todos vamos a tener siempre pensamientos diferentes. Entonces, ¿qué iba? ¿El verso 6 o el verso 5? Ayúdenme. ¿Dónde decíamos que? 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos, fíjese esto, todos digan todos. Cuando dice todos, ¿a quién se referirá? Todos, 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 todos. ¿Y el hermano que acaba de creer? Amén. Todos, dice, todos miembros los unos de los otros. Ándale, dile a alguien, ya te cayó. Porque el hermanito ese que no te caía bien, pues ya se hizo miembro tuyo. Porque en Cristo sí hay, hermano. O sea, no crea que todos nos caemos muy bien. O sea, a ti habrá alguien que no te cae, pero acuérdate que tú también no le caes a alguien. Vamos a ser honestos. Mi esposa dice, a todos me caen bien. No, yo sé que en esencia, y yo les caigo bien a todos, dice mi esposa. En esencia sí, pero siempre hay alguien, ¿a poco no? Si no, cuando tenemos convivio, ¿por qué siempre buscas tu circulito ahí? Los caché. Entonces siempre buscamos a alguien, pero no es porque seamos malos. Eso te lo estoy diciendo no porque diga eres malvado, eres perverso porque te sientas con los que te gustan en tu mesa. No, pero así es. O sea, amamos a todos, pero muy a menudo nos sentimos muy bien con ciertas personas. Y escuchen, eso es muy importante saberlo aquí, porque Cristo quiere que nosotros vayamos a los que acaban de venir y los hagamos sentirse en familia. Amén. Entonces, así como tú te sientes bien con alguien, piensa en alguien que acaba de llegar a la congregación y dice, fui, ni me lavaron los pies, ni me echaron un ungüento, tú sabes, estamos hablando en otro tiempo, pero lo que te quiero decir, no me dieron saludo, no me dijeron bienvenido, nadie se acercó a decirme, hola, ¿cómo te llamas? ¿Entiendes? Qué feo es ir a una congregación y de pronto que pases inadvertido ahí. ¿Por qué? Porque los demás estamos muy ocupados en aquellos que nos sentimos bien, y lo cual está bien. Yo no te estoy diciendo que eso esté errado, lo que pasa que tiene un lugar. Y entonces, antes de irnos a nuestro círculo con los cuales nos sentimos bien, siempre debemos de procurar ese tiempo para dar la bienvenida a todos los que han venido a nuestra congregación. ¿Alguien dirá amén? ¿Quién lo va a hacer a partir de el día de hoy? Amén. No nomás, aló, Dios le bendiga, ya me voy. No, quédese a saludar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Mira, yo vivo aquí en esta ciudad desde hace cuánto. O sea, preséntese, porque la gente se queda en las congregaciones cuando encuentra un amigo o una amiga. Y si no encuentra a nadie, dice, voy a seguir buscando, porque aquí no encuentro nadie compatible conmigo. Ok, sigamos leyendo. De manera, verso 6, que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Cuál don está hablando ahí? Don de profecía. Todos digan, wow. Sí, porque uno dice, qué padre, ¿no? Que Dios me usara en profetizar. Y sabes que sí puede. Porque Él no tiene así como que, ay, voy a ver a quién traigo, que fue al seminario, y que fue al instituto, y que fue a la universidad. No, Él usa a quien quiere. Y entonces cuando tú ves todos estos dones, no es que son para solo algunos, es para todo el cuerpo de Cristo. Pero dice, si tienes el don de profecía, entonces úsese conforme a la medida de fe. Pero nota el verso 7, el otro don que habla. O si de, ¿qué cosa? Ándale. ¿Y los amenes? Es que todos queremos los grandes, ¿verdad? Pero el de servicio, no, hermano, pues ese, pues
para servicio, pues sirvo en mi casa. Bueno, sirve en tu casa, pero tenemos que servir en la casa de Dios, amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y entonces servir es un don que todos nosotros tenemos. Ese es el primer don. Por eso a toda la gente le decimos, incluyas en algo ahí con las hermanas, dando la bienvenida, en una clase, siendo ayudante, en diferentes cosas, en el audio, en el video, en ayudar a alguien a conocer acerca de Cristo. Dice, o si des servicio en servir, y luego otra vez pasa y dice, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Fíjese, hasta repartir es un don también. El que preside con solicitud. Que preside es el que es el líder en alguna área, en algún grupo, o un mismo pastor. El que preside con solicitud. Solicitud quiere decir que está listo siempre para hacer el trabajo. El que hace misericordia con alegría, no quejándose, sino con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. ¿Ya vieron la fórmula para agradar a Dios? Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Si ves algo malo, aborrécelo, pero si ves algo bueno, síguelo. Sigue lo bueno. Verso 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Verso 11, en lo que requiere diligencia, escucha, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a Dios porque esa es la palabra de Dios. Y estamos hablando este día cómo se expresa Cristo en nosotros. Entonces, yo te he leído una porción, hemos leído una porción donde vemos a Cristo expresándose a través de los diferentes dones, de los diferentes servicios que nosotros hacemos en el cuerpo de Cristo. Y yo quiero decirte que Dios siempre ha buscado tener una casa aquí en la tierra. Todos digan, una casa para Dios. Sí, empezó desde una mujer, porque salió de adentro del hombre, y esa era Eva, y fue avanzando hasta después un tabernáculo, y después un templo, y luego una iglesia, y una ciudad celestial que al mismo tiempo dice que es la iglesia. Pero en todo este proceso Dios ha buscado una casa donde vivir. Y la escritura dice, Dios no habita en templos hechos de mano. Entonces, si no habita en templos hechos de mano, ¿dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? En nosotros, diga, en nosotros, diga, en nosotros. Dios habita en nosotros porque estamos en la era cuando Cristo ya vino para hacer casa al Señor. Hay un pasaje por allá en los Reyes cuando David quiso hacerle casa a Dios. Dijo, yo te voy a construir una casa, y no preguntó a Dios, nada más dijo, te la voy a hacer y vámonos. Y Dios le mandó a decir, no, tú no me vas a construir casa porque tú has derramado mucha sangre. Y le dijo, pero va a haber un hijo que va a salir de tus entrañas cuando tú te hayas ido. Fíjese como decía la profecía. Él me edificará casa a mi nombre. Y se fue el profeta y David dijo, un hijo. Ah, pues Salomón. Y no era Salomón. Salomón lo aceptó Dios. Pero el hijo era Cristo, el que iba a venir del linaje de David y que iba a venir a construirle casa al Señor. Porque dice que la casa será permanente y nunca se acabará y su reinado no tendrá fin. Entonces esa es la casa que el Señor está levantando, de la cual, mis amados hermanos, usted y yo tenemos el gran privilegio de pertenecer. ¿Cuántos se alegran?
todo el tiempo Dios ha querido tener una casa para vivir y expresarse, y tú y yo somos ahora miembros de esa casa donde Dios habita. Primer punto en este mensaje: Cristo se expresa en los que se rinden a Él, porque estamos hablando cómo se expresa Cristo. Bueno, número uno, tenemos que aprender que Cristo se expresa en los que se rinden a Él. Ahí en Romanos 12:1, pónmelo una vez más, por favor, los versos que ya leímos. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este verso, amado hermano, está hablando de entregarle a Dios un sacrificio. Pero el sacrificio que pide no es un cordero, ya fue sacrificado. No es un toro, ya esos sacrificios se acabaron. No es ni siquiera dinero. Lo que Dios quiere en estos días de ti y de mí son personas que rendimos o presentamos nuestros cuerpos. Todos digan mi cuerpo. Ahora, cuando digo mi cuerpo, todos sabemos, ¿verdad? 2 manitas, 2 ojitos, una nariz, una boca, pies, todo nuestro cuerpo dice que lo traigamos en sacrificio, pero vivo. ¿Qué quiere decir un sacrificio vivo? Algo que se mueve, algo que puede accionar. Ese sacrificio vivo es entregarle a Dios lo que tú y yo somos para que Él pueda expresarse. O sea, a diferencia de los sacrificios muertos, traían el sacrificio muerto, lo ofrecían, lo quemaban, agradaba a Dios. Pero hoy ese tipo de sacrificios ya no está activo, y ahora lo que está activado es que los miembros de su iglesia, los hijos de Dios, nos rindamos a Dios ofreciéndole nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿No han oído la expresión que gente dice, no, Dios lo que quiere es el corazón? ¿No han oído? Y dile a alguien, y también tu cuerpo. Porque si no, ¿cómo? O sea, Dios quiere expresarse aquí en la tierra, pero necesita nuestros cuerpos. Y entonces esta es la razón que quien se rinde a Él, Cristo puede usarle para Él expresarse. Así como en Pedro y Juan. Mira, Hechos 3, versos 3 hasta el 7, pero no lo quiero leer todo. Yo creo que quise decir solamente el 7. Déjame ver, buscar aquí mi Biblia, porque no es que no lo quiera leer todo, pero quiero avanzar y que el tiempo no nos gane. En Hechos 3, verso 6. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuándo Pedro dijo esto? Cuando un cojo que estaba sentado a la puerta del templo les pedía que les diesen limosna, y Pedro dijo, no tengo oro ni plata. Yo no digo que, no creo que no tuviera, lo que quiso decir, no tengo para dar, pero lo que tengo sí te doy. Y en ese momento lo tomó de la mano y lo levantó. Y esa fue la expresión de Cristo en la vida de Pedro, para que este hombre que estaba paralítico recibiera el milagro. ¿Cuántos se alegran de eso? O sea, Pedro hubiera dicho, no, Dios lo que quiere es mi corazón. Y hubiera podido pasar por ahí, y cuando el cojo hubiera pedido limosna, le hubiera dicho, pues te quiero mucho, pero ahí te veo luego, ¿verdad? Porque yo, lo que Dios quiere es mi corazón, y yo voy volado a orar porque iba a orar. Pero antes de ir a orar, él tomó el tiempo para ministrarle a esta persona y para decirle, lo que tengo te doy. Y lo que él tenía era Cristo en él.
Y la razón que pudo tomarlo y hacer ese milagro es porque él creía que dentro de él habitaba la vida divina de Dios, como habita en cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. ¿Cuántos alegran? Se expresan los que se rinden a él, como Pedro, también como Felipe. ¿Se acuerdan del verso en Hechos capítulo 8, verso 29? Y vamos a leer hasta el 31. Dice: el Espíritu dijo a Felipe. Note que el Espíritu Santo habla. Solo ten cuidado de saber que cuando el Espíritu te hable, nunca te va a hablar nada contrario a la palabra de Dios. Alguien diga amén. Escuchaba yo de un hermano, creo que era predicador, por allá en el estado de Zacatecas, y era casado, y le decía a una joven: el Espíritu me enseña que usted va a ser mi esposa, hermano. A una joven, y él ya era casado. Eso no es oír al Espíritu Santo, ¿me entiende? Le tengo que decir ejemplos como ese para que no salga usted con cosas weird, como luego dicen en inglés, ¿verdad? Con cosas torcidas. Si usted ya tiene su esposo, pues no tiene que, ay, ese muchachote que fuera mi esposo. Es Espíritu Santo, revélame qué se va a hacer para mí. ¿Ya qué? Ya el momento que le dijo yes al esposo que tiene, ese es el que Dios le dio. Oye, ¿por qué no? Yo sé que alguien dice: pastor, pero parece que no es la voluntad. Parece, pero sí es. Porque de usted cuando dijo sí, ahí se amarró, y hasta que la muerte nos separe. Ay Dios, dijeron algunos. Oí del viejito que se murió, cristiano, amaba a su esposa, y entonces se fue con el Señor, y entonces la viejita se quedó muy sola. Dijo: Señor, llévame también a mí, porque extraño mucho a mi viejito. Y entonces al rato, sí, al poco tiempo se fue ella también, y lo buscó, y lo primero, ay, ahí está el viejito, y fue a buscar: ay, mi viejito lindo, véngase para estar juntos toda la eternidad. Y le dijo el viejito: espérate, hija, el contrato era hasta que la muerte nos separe. Son chistes, hombre. En el cielo no va a haber eso, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces todo es un amor como el de Dios. Pero es algo para que usted no esté tan tenso y reciba la palabra de Dios bien. Pero diga: el Espíritu sí habla, pero va a hablar cosas referentes a Dios, cosas que se alinean a Dios, aunque sean cosas nuevas, pero tiene que ser en base a lo que Dios ha dicho. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Puede ser que nunca en la Escritura se había dicho a alguien más que se acercara a un carro. Ahora, cuando dice carro, estamos hablando de otro carro, ¿verdad? No un Oldsmobile como los que hay acá. Pero júntate al carro donde va este hombre. Dice, verso que sigue: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. El eunuco que iba dentro del carro iba leyendo al profeta Isaías, y Felipe le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Note que para Felipe este fue un acercamiento para poder él cumplir con lo que Dios le estaba enseñando. Y lo primero que se le ocurre es decir: pero ¿sí entiendes lo que lees? Siguiente verso, por favor. Y él dijo, el que iba en el carro y el que iba leyendo al profeta Isaías, pero que no conocía del Señor Jesucristo, dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y luego dice específicamente: y rogó a Felipe que subiese y se sentase o se sentara con él. Note la oportunidad. El Espíritu solamente le dijo una palabra a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Fue todo lo que le dijo. Pero Felipe, adiestrado por el Espíritu que toda la gente debe de conocer del Señor, él dijo: lo que quiere es que le hable. Y él, cuando se iba acercando, dijo: Señor, yo estoy seguro que él dijo algo como: alúmbrame para ver
¿qué le voy a decir? Y cuando yo que leía al profeta, dije, ya está. Yo le voy a preguntar que si entiende lo que lee. Y cuando se lo dijo el hombre, dijo, no sé, no entiendo, nadie me enseña. Pero le dijo, ¿por qué no te subes y me explicas? Y Felipe, decimos en Coahuila, ni tardo ni perezoso, brincó y se subió al carro. Los que iban cargando el carro dijeron, ay mamá, ahí viene otro. Y si pesaba como 200 libras, era más el peso, pero a lo mejor, ojalá que era un flaquito. Pero sí me explico, el Felipe era un diácono. Empezó como un diácono en la iglesia. ¿Qué es un diácono? Un servidor. ¿Qué es un pastor? Es un servidor. Una persona que sirve en la congregación. Pero al poco tiempo fue conocido como Felipe el evangelista. Y eso simplemente porque él se dejó usar por el Señor. Y yo lo que te estoy mostrando es que Dios usa a los que se rinden a Él. Amén. O también como Ananías. Y aquí el caso es más fuerte. Hechos capítulo 9, versos 10 al 11. Este discípulo se llamaba Ananías. Dice, había entonces en Damasco un discípulo. Todos digan un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que ¿qué? Alguien que aprende. O sea, Ananías podía haber dicho, Señor, yo apenas estoy aprendiendo. Apenas empecé a ir a la iglesia para aprender, porque era un discípulo. No sabemos la verdad cuánto tiempo tenía, pero era un discípulo. Y dice que se llamaba Ananías, y a quien el Señor dijo en visión. Esto no fue en persona como a Felipe, que el Espíritu le dijo, pero ahora en visión le dijo a Ananías. Le dijo, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Siguiente verso, por favor, el 11. Y el Señor le dijo, levántate. Y fíjese las instrucciones que el Espíritu da. Y ve a la calle que se llama derecha. Así llamaba la calle straight. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Yo sé que cualquiera va a decir, ¿y el número de la calle? Pues sabes que en México nomás se dice ahí por la tiendita, ¿verdad? A la media cuadra y voltea y donde está el perro echado ahí. Le dijo, busca en la calle derecha y buscas la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, bien específico. Él no era cualquier Saulo, era Saulo de Tarso. Tienes que preguntar por él. Dice, porque he aquí él ora. Siguiente verso, por favor. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hasta ahí leemos. ¿Qué te estoy hablando aquí? Que Cristo se expresa ¿en quiénes? En los que ¿qué? Los que ¿qué hacen? Se rinden. Todos digan, los que se rinden. ¿Cuáles son los que no se rinden? Una persona que no se rinde sigue haciendo lo que quiere, ¿no? If you're not surrendered to God, you will keep on doing whatever you want to do. Pero si estás rendido a Dios, if you are surrendered to Him, tú vas a hacer lo que Él quiere. Como Ananías. Ananías no quería ir. Ananías dijo, Señor, ¿que no has oído de ese hombre? No, hombre, vino acá a agarrarnos presos, Señor, vino acá a perseguirnos. Ananías le tembló el pulso y dijo, yo no quiero ir. Pero el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Entonces, fíjate, cuando Dios te llame a hablarle a un gorilón, una persona bien grande, ¿verdad? Y tú dices, Señor, está bien grandote, ¿qué tal si le hablo el evangelio y no quiere? Nomás asegúrate que el Señor te diga. Just be sure God is calling you to do whatever He wants you to do. Y te aseguro que cuando Él te llame a hacer lo que te llama a hacer, la persona va a ser lo más fácil porque ya Dios está preparando. ¿Alguien dice amén?
Y lo que te estoy tratando de decir, y quiero cerrar este primer punto, diciéndote que Dios llama a gente, o Dios se expresa, Cristo se expresa en gente que se rinde a Él, pero que es gente como tú y como yo. Todos digan, como tú y yo. O sea, para lo que quiero que te lleves bien claro en tu mente hoy, para ser usado de Dios, tú no tienes que tener un título, no tienes que haber cursado tal institución. You don't have to have a title in your life or have to go to certain school. In order to be used by God, all you have to do is surrender to Him. Para ser usado por Dios, lo único que tienes que hacer es que te rindas a Él. Alguien dirá amén en este día. El segundo punto, ¿cómo se expresa Cristo? Bueno, el segundo punto dice que Cristo se expresa en los que Él transforma. Christ expressed Himself in those that He transformed. Y Él quiere transformarnos a ti y a mí, amados hermanos. En el verso 2, otra vez leemos de Romanos 12, 2, porque ahí está nuestro texto clave. Romanos 12, 2. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. Be transformed. ¿Cómo es que vamos a ser transformados? Ahí dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar lo que pensamos. We have to renew what we think. Porque si no lo renovamos, entonces siempre vamos a pensar igual, porque no está renovado. Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesucristo, when you and I received Jesus Christ in our life, Él nos dio vida nueva. He gave us a brand new life. Pero esa vida nueva es en el Espíritu. That's in the Spirit. Pero el alma no ha sido salva. El alma solamente se va junta con el Espíritu que fue salvo. The soul just go along the Spirit that has been saved. Y ahora esa alma, que el pensamiento y la mente es parte del alma, esa alma tiene que ser transformada y renovada. Has to be renewed. The soul has to be renewed. Y por eso es que venimos a aprender la palabra, por eso es que necesitamos que nos enseñen la palabra. Todo eso ya está en nosotros. All of this is being integrated in ourselves. Pero ahora necesito que alguien me abra el entendimiento para saber que ya está en mí. Necesito aprender para descubrir que esa palabra ya me la dijeron. Porque Dios puso un chip en cada uno de nosotros. Y ese chip contiene toda su información, incluyendo todo el ADN, todos los mandamientos, toda la Biblia, todo lo que tú necesitabas saber ya está en ti. Pero obviamente no sabemos que lo tenemos. We don't know we have it. Pero conforme vamos aprendiendo, as we go learning, de repente tú dices, como que yo ya me sabía eso. No me acuerdo dónde lo oí. A lo mejor ni lo habías oído, pero ya está en ti. Esa transformación viene por renovar la mente, dijimos. Segunda de Timoteo 2:15, 2 Timothy 2:15, dice que debemos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene que avergonzarse. Y esta palabra es clave, que usa bien la palabra de verdad. En el original eso quiere decir que divide bien. He divides good, the word of truth. Make the right division. Hace la división correcta donde debe ir. Hay cosas que pertenecen al antiguo pacto que ya no son de nosotros. Están en la Biblia. Son cosas hermosas. There are things in the old covenant that are good and nice and beautiful.
pero ya no pertenecen al nuevo, y si no pertenecen al nuevo, yo me voy por el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es mejor. Alguien dice que sí, amén. The new covenant is better. Yo sé que tú y yo crecimos con los salmos. Los salmos son hermosos. Psalms are great. Y hay gente que no lee otra cosa más que salmos. De esos no hay acá. Pero nos gustaba mucho leer los salmos. Y yo no te estoy diciendo que no los leas, pero léelo desde la plataforma del Nuevo Testamento. Porque los salmos contienen muchas expresiones como: Señor, socórreme, ayúdame, come to my help. Y eso se oye bonito. Incluso que en una iglesia te prediquen eso, tú dices: yes, pastor, preach that to me, predícame eso. Es lo que yo necesito hoy. Y yo lo que te predico es que la ayuda no tiene que venir de ninguna parte, porque la ayuda vive dentro de ti. Y eso es mucho más glorioso que pedir que Dios me ayude. Si yo sé que Dios es mi Padre, ¿cuántos están felices que Dios sea su Padre? God is my Father. Y si Dios es mi Padre, Él cuida de mí. ¿Cuántos lo creen? Él me guía a lo mejor. ¿Cuántos lo creen? A pesar de que muchas veces la situación no esté tan nice, tan bonito. Porque tú también le pones difícil la situación a tus hijos. ¿A poco no? Quieren ver el show, pero tú dices: haga la tarea. Y el hijo está: ay, pero yo quisiera ver el show. Qué tortura hacer la tarea. You understand, right? Y Cristo a veces no nos la pone tan fácil. Y esas son las situaciones cuando tú dices: ¿y si Dios me ama, por qué voy a través de todo este camino lleno de espinas? Pues a lo mejor para que aprendas a echar las espinas al lado, ¿no? Caminar con más cuidado. Porque cuando no sabemos, nomás caminas y te espinas. Pero si el camino está lleno de espinas, tienes que aprender a caminar con más cuidado. Eso no gustó mucho, pero eso es cierto. Eso es cierto, hermanos, eso es cierto. Ese bill rojo que llega. ¿Por qué me llega un bill rojo? Porque no la pagaste a tiempo, mijo. Sí, pero ¿cómo le voy a hacer? Pues esfuérzate un poquito más. Administra mejor tu dinero. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Y los tamales esos que todos los días te comes? ¿Y los tacos? Ahora no es que yo soy antitaco o antitamal. No hago discrimination. Pero hay alguien que dice: se comen tamales a domicilio, pongan su orden temprano para poder llegar, ¿verdad? Se comen tamales a domicilio. Quiere decir que cuando usted haga tiene que invitarlos. A la Marlena no le gustó. Los caminos espinosos que vamos pasando, hermanos, son simplemente para recordarnos que en la vida tenemos que ir cuidadosos, sabios, dijo el Señor, astutos, pero sabiendo que Dios vive en mí. Amén. Yo puedo estar con alguna enfermedad, toco madera, ojalá que nunca me llegue, pero puedo ir atravesando un momento de enfermedad. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a confiar en Dios, voy a orar, pero voy a cuidar mis alimentos. Y alguien dirá: ¿y qué es eso, pastor? O sea, ¿qué es eso en el sentido de long time ago I used to do that? Hace mucho que yo hacía eso. Tenemos que vigilar, y entonces todas esas situaciones nos hacen a nosotros personas que nos vamos transformando. ¿Por qué a alguien se le acaba el dinero muy rápido?
¿Por qué? Porque es gastón. Pero si aprendemos a administrarnos, el dinero nos va a durar, ¿verdad, Jacqueline? Claro. Hay gente que en Estados Unidos, fíjese, el país de la abundancia, dice que hay muchísima gente que vive de cheque en cheque. Y eso no puede ser, hermano. Dice, pastor, pero ¿cómo así? Sí, así vive mucha gente. O sea, que no se pare el trabajo una semana porque nos va mal el asunto. Y tú debes de aprender a administrar, y yo también, porque todos debemos aprender a administrar. We need to learn to administrate our money. Administrarlo sabiamente para que no tengas que estar esperando el cheque. Tú ya tienes tu presupuesto y tu guardadito sobre todas las cosas, ¿eh? Voy a tener que brincar porque les noto cara de hambre. Sí. Mire, solo quiero decir aquí, Cristo se expresa en los que Él transforma. Y yo quiero decirle que en esta congregación Dios nos ha dado mucho. God gave us a lot. Nos ha enseñado el misterio escondido desde los siglos en Dios. El misterio que estaba en Cristo, que mucha gente hasta el día de hoy no lo puede ver. Que es Cristo en vosotros, no al lado, no a ver si lo hallo, no lo voy a buscar, es Cristo en ustedes. Christ in you, the hope of glory, la esperanza de gloria. Entonces, cuando descubres eso, dejas de hacer oraciones que no corresponden. Te llega un problema y te vas, ay Señor, ayúdame, yo no sé cómo hacer. Pero si Cristo está en ti, tú dices, Señor, tú estás en mí. Y yo sé que en cualquier situación tú me vas a sacar adelante porque ya lo has hecho antes. Tú eres mi Padre. You are in me. Estás en mí. Y segundo, una de las cosas más importantes que Dios nos ha dado en esta congregación es que nos ha mostrado el eterno propósito de Dios. The eternal purpose of God. ¿Cuál es ese eterno propósito? Que Dios el Padre quiere revelarse a través de su Hijo, que es Cristo, que está impartido. Todos digan impartido. Impartido quiere decir que está metido dentro de la iglesia. Y que a través de la iglesia, Él quiere expresarse a la gente. Entonces, conocer eso, hermano, es tremendo. Saber que yo estoy aquí para servir de una casa a Dios, a través de cual Él pueda caminar y Él pueda tocar a alguien, y Él pueda bendecir a alguien, y Él pueda expresarle su amor. Para eso estamos aquí. We are here for that. Para que, so He can have a body that He can use to get to people, para poder llegar hasta la gente. Y termino en el último lugar, número 3. ¿Cómo se expresa Cristo? Cristo se expresa en los miembros de su cuerpo. Christ expressed Himself in the members of His body. En Romanos leíamos versos 4 y 5, porque de la manera, Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo todos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cristo se expresa en su cuerpo. Diga fuerte: yo soy parte de su cuerpo.
I am part of his body. Yes. Y es a través de ese cuerpo que él quiere expresarse. Escúchame esto porque es de gran importancia. Listen to this. Al tenernos Cristo aquí en la tierra, a ti y a mí, Él está aquí. While He have you and I here on earth, is God, then we allow Him to be here. Le permitimos a Dios estar aquí, porque Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Pero Él puede acercarse a las personas a través de gente que es parte de su cuerpo. Y cuando tú y yo estamos aquí, le permitimos le permitimos acercarse a alguien. Entonces la palabra que yo te doy es: déjate usar. Allow him to use you. Cuando te hable como le habló a Felipe o le habló a Ananías, o se mostró a Pedro y a Juan para que le hablaran a aquel, y como le ha hablado a muchísimos más, dile: sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Pero en este punto, amados hermanos, para poder expresar a Cristo, mire, todos nosotros quisiéramos hablarle a mucha gente de Cristo. ¿Es así o no? Amén. Pero no vamos a poder solamente agarrar calle. We can just take the street and start talking to people about Jesus. Alguien dice: pues yo he visto que así lo hacen. Sí, pero es poco efectivo. Es más efectivo hacer amigos. Todos digan amigos. Cristo es mejor recibido cuando tú te haces amigo de alguien. Empiezas una relación. No quieras hablarle de Cristo el primer día que lo conoces. Don't start talking about him, about Jesus from the first day you met them. Deja que la amistad surja. Y cuando la amistad surja, la misma persona te va a decir: yo veo algo diferente en ti. I see something different. What is it? Tú no voltees y dile: es el moco de gorila que uso. No, tú dile: es que Cristo vive dentro de mí. ¿Dónde vive Cristo? Necesita usted saberlo. You need to know it. Necesita saber que usted no viene a la iglesia a buscar a Dios, porque Dios ya vive dentro de usted. De manera que cuando usted entró Dios aquí al edificio. Y cuando usted sale Dios. Porque Dios no anda yendo y viniendo. Él dice que vino a habitar en nosotros. Entonces, asegúrate de hacer amigos. Make sure you make friends. Y mientras haces amigos, compártele. Simplemente empiézale a compartir tu vida. Que tú antes no tenías paz, que tú antes no podías relacionarte con gente, que ahora duermes tranquilo, que eres bendecido en Cristo, y la persona misma se va a abrir al mensaje del Evangelio. La última escritura, primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso, en inglés, está bien ahí, pónmela en inglés, por favor. Dice, verso 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dígame, ¿quién es Él? Jesús, Cristo. Cristo puso su vida por nosotros y dice: en esto conocemos el amor. Pero note la parte que sigue: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora yo sé que aquí puedo perder a algunos de ustedes. Oh no, hermano, eso es muy duro. Pero nadie te está hablando que tienes que crucificarte por ellos. Eso ya lo hizo Cristo. Christ did crucify himself for us. Pero lo que está hablando es que debemos de invertir tiempo. Amén, hermanos.
invertir esfuerzo. You have to invest in people. Tienes que aprender a ser amigo de ellos para que les compartas, incluyendo tal vez hasta miembros de tu familia. Invertir horas de nuestra vida en esas personas que queremos que sean salvas y que conozcan a Cristo. We have to be willing to invest hours in those people. ¿Por qué? Porque Cristo ha estado esperando que tú y yo participemos en la edificación de su cuerpo. Christ has been waiting that you and I participate in the building of his body. Y como Él nos ha estado esperando que tú y yo edifiquemos esa casa o ayudemos a edificar esa casa, He's been waiting for us to help to build the house. Y no es una casa física, it's not a physical house, es una casa espiritual. La pregunta que tengo para ti, ¿será hoy tu día? It might be that today is your day, en el que le puedo decir, Señor, no esperes más. Don't wait any longer. I want to cooperate. Yo quiero trabajar. Yo quiero ser usado por ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allá donde estás viéndonos, bien sea que nos ves en vivo o después, donde quiera que te encuentres, en Colombia, en Venezuela, en México, en Texas, aquí en Houston, donde quiera que estés, Dios ha estado esperándote también a ti. Quizá este sea el día que le tengas que decir, Señor, yo quiero trabajar para edificar tu casa. Un abrazo hasta donde estés. Saludos.